Buenos días, hermanos. Bueno, vamos a continuar esta mañana. Estamos estudiando el libro, el Evangelio según Lucas. Estamos viendo el ministerio y la vida del Señor Jesucristo. Y ya nos encontramos en el capítulo 11. Y ya pues a estas alturas podemos suponer que la fama del Señor iba en aumento. Iba recorriendo algunos lugares, algunas aldeas y se iba difundiendo su fama de boca en boca, debido a que él hacía ciertas señales, milagros, y pues la gente comunicaba, ¿verdad? Oye, supiste que sanó no sé cuántos enfermos, echó demonios y se enfrentó con los líderes, etcétera. Entonces esa fama pues iba creciendo. La gente se agolpaba, dice la escritura, para ver al Señor y escucharle. Supongo que algunos con buena intención de querer conocerlo, de ver, otros pues por curiosidad o morbo, y otros con mala intención, ¿verdad? Ya lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo. Entonces, en ese recorrido que el Señor iba haciendo, pues iban apareciendo diferentes grupos o tipos de personas, y pues Él tenía siempre un mensaje para cada uno, para cada persona, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo. Por ahí está Joshua, si me haces favor, en el escritorio está una pequeña presentación que nos va a ayudar ahí. No sé si la pudiste encontrar. Perdón. Porque ahí pues está el bosquejo que vamos a ir siguiendo en esta mañana. Entonces, estamos ya a mitad del capítulo 11, más o menos en el versículo 27 y en adelante, y pues aquí diría que es el mensaje de Jesús a diferentes grupos de personas. En el versículo 27, pues habla a ese primer grupo, en este caso, que serían los bienaventurados, y dice la escritura así: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y entonces ese es el primer grupo que aparece en esta ocasión, y son los bienaventurados. Ahora, es interesante esta parte. Miren, por muchos años la religión católica, digamos, ha presentado a María como un objeto de culto y de veneración, ¿verdad? Elevándola hasta un nivel divino, como si fuera parte de la deidad, ¿no? Sabemos que pues no es así, ¿verdad? Y esa devoción, pues ni siquiera se trata tanto de María, más bien eso viene del paganismo, ¿verdad? Ya en religiones muy antiguas, babilónicas, se veneraban algunas deidades, digamos, y a través de la religión católica pues se han ido colando en el cristianismo, aunque sea de manera velada, ¿no? Pero pues ahí están. Entonces, no es precisamente que se esté presentando a María como esa divinidad. De hecho, hay libros muy interesantes que no sé si han leído, los puedo recomendar, y hablan mucho acerca de ese tema. Hay uno que se llama Las dos Babilonias, no sé si lo han leído. Otro se llama Babilonia, Misterio Religioso, muy interesante y habla mucho acerca de ese tema. Pero bueno, los cristianos no tenemos una guerra o una aberración contra María, como dicen los católicos. Es que ustedes atacan a María y que no tenemos eso, ¿verdad? Pero tampoco creemos que sea parte de la divinidad o parte de la Trinidad. O sea, eso no es así, ¿verdad? Entonces, sí creemos que María fue una mujer virtuosa, y que de hecho el Padre la escogió por alguna razón, ¿verdad? Para que fuese la que encarnara en su vientre a Jesús. Entonces eso es importante. Ya leímos en Lucas capítulo 1, versículo 28, ya pasamos por esa parte, pero es el momento de la anunciación, y el ángel del Señor se presenta y dice: entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La anunciación, ¿verdad? Entonces ella pues cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba pues qué salutación sería esta, ¿no? Imagino que se quedó viendo al ángel y dijo: ¿qué? Y le entendió, ¿verdad? Se quedó como espantada, pero bueno, ella no sabía de qué se trataba, que había sido elegida.
Sin embargo, esto no lo hace objeto de adoración o de culto por parte de nosotros, ¿verdad? Tampoco la coloca la Biblia en esa posición, pero sí creemos que fue una mujer virtuosa. Entonces, en este pasaje, el Señor deja muy claro este punto y nos enseña que María fue bienaventurada, porque Él no lo niega, pero más bien fue porque ella creyó, más que por ser la elegida para encarnar al Señor, ¿verdad? Lo dice ahí muy claro. Entonces, María ya había creído y esperaba al Salvador, al Mesías prometido, antes de que ella fuera elegida, ¿verdad? O que fuera anunciada por el ángel. Por eso es que ella es bienaventurada, más que por haber sido la Virgen María, como nos la presentan los católicos. Ahora, esto nos pone a nosotros también como creyentes en una posición de bienaventuranza o de bienaventurados, porque también somos creyentes. Y el Señor dice, más bienaventurado es porque creyó, más que por otra cosa. A propósito, bienaventurado significa afortunado, dichoso o glorioso. Esa es la posición que el Señor nos tiene por ser creyentes en Él. Y eso es importante. En otra ocasión, en Mateo capítulo 12, creo que ahí también está, si me hace favor de pasar uno, dice la Escritura, mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él dijo, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Una vez más, el Señor está dando por sentado que los que son creyentes son parte de Él y son bendecidos y bienaventurados, incluyendo también a María, porque ella también creyó, porque ella también es creyente. Entonces es interesante este punto. Hay un refrán muy antiguo que ustedes seguramente lo saben. Voy a decir la primera parte y ustedes dicen el final. ¿Vale? Más sabe el diablo por viejo. Se lo saben, ¿verdad? Bueno, en este caso, hermanos, yo diría que más es bienaventurada María por creyente que por haber sido la Virgen María. Entonces, ahí está la enseñanza. Entonces, y seguimos adelante y ahora el Señor habla a otro grupo de personas que también se juntaban ahí para escucharle, perdón. Me gusta para, o sea, puedo comentar algo de María. En lo que hemos visto en el estudio de la historia bíblica es que, o sea, ella no decidió ser, o sea, ella no tuvo el poder de decir yo ser la madre de Jesús, pues, sino que fue escogida por Dios. Y en el, o sea, de izquierda a derecha, vemos que Dios escoge no a personas perfectas, pues, sino que escoge a personas de manera aleatoria para mostrar su poder y quién es Él, pues, pero no al sujeto que está escrito incluso en la Biblia. Y vemos el cambio que hay, pero en la vida de las personas, pero por el poder de Dios, pues no. Entonces, darle culto a Moisés o al abuelito de María también por haber estado, es random, pues, es algo claro. Que no. Claro, así es. María fue escogida y no podemos decir que fue perfecta, pero sí era creyente y eso fue lo que... Y el Señor pues escogió a ella como pudo haber escogido a otra, ¿no? Pero le eligió a ella, así es. Gracias, Víctor. Bueno, entonces ahora, continuando en el versículo 29, dice ahí en la escritura, del 29 al 32, dice, y apiñándose las multitudes, o sea, la gente se lo rodeaba, ¿verdad? Comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán,
porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. Entonces ahora se está dirigiendo, porque en el grupo de gente que había ahí, había aquellos que querían ver algún milagro, alguna señal, ¿verdad? Para ser testigos, y a lo mejor creo, a lo mejor no, no sé. Y ahora el Señor habla a ellos. La gente se agolpaba ahí para estar cerca y para escuchar, ¿verdad? Yo pues me imagino que tenían que acercarse para poder oír, porque pues, no tenían micrófonos como tenemos ahora. El Señor tenía que hablar fuerte, y la gente ahí empujándose para oír qué decía el Señor, ¿no? Entonces Él les hablaba con autoridad, pero exhibe que en su corazón de muchos de ellos había esa morbo, digamos, por ver algo milagroso, ¿verdad? Por ver algún espectáculo. Y eso no es lo que el Señor iba a mostrar en ese momento. Algunos con buena intención, otros no, pero el Señor no les iba a dar más señales en ese momento, sino que los manda a que revisen la Escritura, y les da la señal del profeta Jonás. Y esto es muy interesante porque Jonás, para mi gusto, no fue precisamente el mejor de los profetas, y yo creo que el Señor lo eligió para hacer un contraste bastante marcado entre el ministerio de Jesús y el ministerio de Jonás, ¿verdad? En 1 Corintios 1:22 dice la Escritura: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y muchos ahí estaban escuchando y querían ver algún milagro, ¿no? Entonces el Señor los manda a que revisen o que repasen el ministerio de Jonás. Acuérdense, Jonás fue, yo diría, pues, de los peorcitos de los profetas, ¿no? El Señor le dijo: ve a Nínive, y él se fue justamente al otro lado, a Tarsis, ¿verdad? Pagando su boleto, y le fue muy mal. Al final de cuentas, pues tuvo que predicar la palabra que el Señor le había mandado. Y bueno, quizá Jonás ni quería ir, y de hecho odiaba a los ninivitas. Se puede entender de alguna manera. Eran guerreros terribles, eran paganos, idólatras, y oprimían al pueblo de Israel. Entonces, pues Jonás no quería ir, pero al final de cuentas tuvo que ir. Entonces, lo interesante es aquí que los ninivitas, aún con este profeta renegado, rebelde, que no quería ir, ellos escucharon el mensaje que el Señor les envió, y desde el rey hasta el de más abajo se arrepintieron con ese mensaje, que ni siquiera quería ir, pero el Señor lo hizo. Ahora, ¿cuál es la principal señal que el Señor está indicando en este momento para que ellos pudieran ver? Pues obviamente tenía que ver con la muerte y la resurrección. 3 días estuvo Jonás en el vientre de ese pez, y luego fue resucitado o vomitado por el pez, y así iba a suceder con el Señor Jesucristo. Esa es la señal que ellos deberían de entender o de ver. En ese momento no iba a haber más señales. Luego el Señor también menciona a la reina del sur. Es un pasaje también del Antiguo Testamento donde menciona que esta reina había escuchado también de la fama y de la sabiduría de Salomón, y quiso venir a conocerlo, a ver quién era ese hombre que tenía tanta sabiduría, que venía de un Dios, ¿verdad? Entonces, venía de muy lejos esta reina para conocer y escuchar la sabiduría, ¿verdad? Algunos eruditos bíblicos ubican ese lugar, la reina de Sabá, que pues puede estar en Etiopía, en el África. Otros dicen otro lugar. El punto es que venía de muy lejos para escuchar. Y en este caso, esta generación a la que Jesucristo está hablando, ni siquiera tenían que ir a ningún lado. El Señor les visitó, y ni siquiera era para escuchar a Salomón, que fue un hombre también con muchos errores, que terminó inclusive su vida inclinado hacia la idolatría, quizá por sus muchas mujeres con las que se allegó para él, ¿verdad? Creo que dice la Escritura que tenía 700 mujeres, 300 concubinas, o al revés. Pero pues imagínate, 1000 suegras. ¿Quién va a aguantar eso, verdad? Y no había tanta sabiduría, pero bueno. Sí, con una. Sí, con una. No te rías, Rafa, porque entonces el Señor afirma en este momento
que los ninivitas, inclusive la reina del sur, serían testigos de cargo contra los mismos israelitas, porque estos se arrepintieron con el ministerio de Jonás, ¿verdad? Cuando escucharon ese mensaje. Y en este momento ellos tenían mucho más que Jonás ahí, y no escuchaban y no entendían. Interesante y triste también, ¿verdad? Yo me pregunto aquí entonces, ¿qué más hace falta para que el día de hoy el mundo crea? Estamos esperando ver señales, estamos esperando ver milagros. Eso es también peligroso, riesgoso, porque no nada más Dios puede hacer señales y milagros, sino también Satanás lo puede hacer. Y si vamos a basar nuestra creencia, nuestro ministerio por ver señales o milagros, pues cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Cuánto más hace falta para que nosotros los cristianos, el día de hoy, creamos en todas las promesas que el Señor tiene para nosotros? Qué bueno que ya creímos que hemos sido salvados, perdonados y hemos vencido la muerte por el Señor, pero hay muchas cosas más. ¿Qué más necesitamos ver o palpar, digamos, para que podamos creer todo lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Estamos esperando ver milagros? ¿Estamos esperando ver sucesos maravillosos? Lo que no es necesario, y hay que tener también cuidado. Vamos más adelante, entonces, vamos al siguiente grupo de personas. Ahora el Señor habla a los que están en luz, habla de los que están en luz. En el versículo 33 dice, nadie pone en oculto una luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Bien, pues la luz, hermanos, todos sabemos que es necesaria para alumbrar cuando estamos en oscuridad. Y vivimos ahora en tiempos de oscuridad. Es interesante eso, porque la Biblia dice en Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Vamos a ver ahí cómo dice, está el texto ahí, no sé si lo pusimos, Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Cristo es la luz. Cristo es la luz. Él dijo claramente, yo soy la luz. En Juan 8:12, él dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Él es la vida. Perdón, él es la luz. Es la vida también, pero en este caso está hablando de la luz. Entonces, aquí es interesante la analogía que hace, ¿verdad? Hablando acerca de los ojos, que son la lámpara que alumbra nuestro ser, nuestro cuerpo. Dice que si nuestra luz, que son los ojos, está apagada, pues todo nuestro cuerpo también está en tinieblas, ¿no? Aquí hay una conexión muy interesante. En ese tiempo la gente se agolpaba y quería estar cerca del Señor, queriendo ver algo maravilloso, milagroso, pero no podían ver el verdadero mensaje que el Señor estaba dando, el mensaje del reino para cada persona. Y estaban en cierta manera ciegos, ¿verdad? Y aquí hay una buena aplicación para nosotros, digamos espiritualmente y también pues hasta físicamente podría ser. ¿Hacia dónde están mirando nuestros ojos? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Qué estás viendo? ¿Te aporta luz a tu ser? ¿Eso que estás mirando, eso que estás viendo? ¿A quién estamos mirando? ¿A quién estamos observando? Hoy en día esto creo que puede ser muy crítico porque a través de la red, hermanos, podemos ver todo tipo de cosas. De lo que tú quieras, ahí vas a poder ver, ahí vas a poder observar. Pero aquí la pregunta es, ¿eso que estoy viendo me provee más luz a través de mis ojos o simplemente me lleva más a las tinieblas? ¿Qué es lo que estamos viendo? Hoy día podemos encontrar todo tipo de influencers, así se llaman, ¿verdad? Hoy en día, que te pueden, como dice, influenciar, o te pueden decantar tu mente, tu espíritu, tu alma a cierta situación. Entonces, ¿a quién estás observando? ¿A quién estás siguiendo?
¿Te aporta luz o te lleva más a las tinieblas? ¿Te acerca más hacia el Salvador? ¿Trae luz a tu alma? Si no es así, hermanos, entonces pues nuestros ojos están enfermos y oscurecidos. Tenemos que ver hacia el lugar correcto, hacia el lado correcto, para que nuestro cuerpo sea todo iluminado, luminoso, como dice el Señor. Ahora, viendo esta misma parte desde otro ángulo, podemos suponer que si la nación de Israel fuera el cuerpo al que el Señor se refiere, entonces los ojos serían ¿quiénes? Los líderes religiosos de ese tiempo, los líderes espirituales. Serían los ojos que deberían de proveer luz y sacar al pueblo de las tinieblas. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, pues no eran precisamente ojos luminosos que trajeran luz al pueblo, no eran capaces de ver el mensaje y conducir al pueblo hacia Cristo. Como diría en este caso, a lo mejor Rafa diría, pues no podían ver al panda, ¿no? Estaban, no veían al panda. Los que están escuchando esta serie por primera vez van a decir, pues ¿de qué está hablando, no? Van a tener que ver la introducción del libro para que entiendan por qué hablamos del panda. Bueno, vamos al siguiente grupo, de los que se iban presentando ahí, ahora los que están en tinieblas. Dice el versículo 37. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro. Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Interesante aquí también. Tenemos otro caso de un fariseo invitando al Señor a comer en su casa. Ya habíamos visto uno, ¿verdad? Me tocó hablar de ese un tal Simón, ¿se acuerdan? Un Simón fariseo. Bueno, aquí otro lo invita, y pues pienso que a lo mejor no fue con la mejor intención, porque los fariseos querían atrapar al Señor y acusarlo, ¿verdad? Entonces, pues quizás esa era la intención, creo yo. Pero Jesús, conociendo las intenciones de ellos, entonces los enfrenta y los hace ver la hipocresía que hay en ellos al querer por fuera mantener una limpieza, digamos, con un testimonio para que todos lo vean, de que cumplían de alguna manera con la ley. Sin embargo, por dentro eran hipócritas, bueno, vamos a ver todo ahorita que avancemos, ¿no? Entonces esto los pone en evidencia. Ahora, imagínate que tú invitas a tu casa a comer a alguien y lo primero que te dice: tú eres un hipócrita. Ay, caray, delante de todos, ¿no? Bueno, pues el Señor no iba a esconder, ¿verdad? Y iba a decir las cosas como son. Entonces, pues sí, es fuerte, ¿no? El mensaje, pero el Señor, pues iba a lo que va. Ah, ¿quieres que vaya a comer a tu casa? Pues yo voy, pero ya sabes que yo voy a decir la verdad, ¿verdad? Así es. Entonces, primero menciona la hipocresía de ellos, aparentando cosas externas para ser santos y dignos delante de los demás, pero estaban ignorando el hecho de que Dios puede ver lo de adentro y lo de afuera. Limpia primero lo de dentro y lo de fuera va a ser limpio también. Limpia lo de afuera y lo de adentro está completamente inmundo. En este entonces, en este momento, el Señor pronuncia 6 ayes. Ay, dice el Señor, lamentándose por lo que estaba pasando en su nación y por estos líderes falsos que estaban guiando la nación. El primero es en el versículo 42. Él dice: ay, por lo injustos que eran y que no tenían amor. ¿Alguien podría ayudarme a leer el versículo 42 de Lucas 11, por favor? Mas hay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por altos la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Así es, muchas gracias. Ellos cumplían con los diezmos y las ofrendas que estaban indicados en la ley, eso no lo dejaban. Pero sin embargo, lo más importante, como dice la Escritura, como dice el Señor, que es la justicia de Dios y el amor al prójimo, lo dejaban de lado. Pero cumplían con todo, de diezmar hasta lo más pequeño de las semillas y de los granos, ellos cumplían con esa parte.
en Levítico 27:30 estaba esa parte en la ley que dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Entonces no fallaban en entregar sus diezmos. Pero ¿qué pasaba con la gente que le rodeaba? Ellos eran completamente ciegos a ver la necesidad de las personas. El Señor dice, dale lo que tú tienes y entonces serás limpio. O sea, no des, el diezmo es de Dios, pero de lo que tú tienes, entonces da al prójimo y entonces serás justo, cosa que no hacían. Al contrario, y vamos a seguir viendo más adelante. Entonces, está bien cumplir con ofrendas y lo que indica la ley, pero no podemos dejar de lado la justicia de Dios y el amor al prójimo. En el versículo 43, otro ay que dice el Señor. Ahora, ¿por qué? Por la autoexaltación que estos hombres tenían y la vanidad que había en ellos. ¿Alguien me ayuda a leer el 43, por favor, de Lucas 11? Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Así es, dice la Escritura, ¿no? Ellos buscaban siempre el mejor lugar, el de más honor posible, donde estuvieran ahí delante de todos, ¿verdad? En las congregaciones para ser reconocidos, ¿verdad? Se sentaban a medio delante. Aquí tenemos algunos medio delante, ¿verdad? Pero no son fariseos. Ellos buscaban ser alabados, saludados, con honores por la gente en las plazas, por ejemplo, ¿no? Me imagino como el día de hoy, aquellos famosos que de repente salen, pues los rodean la gente y ahí están las cámaras y los micrófonos y fotos y así se sentían ellos, ¿verdad? Querían que la gente los rodeara y en lugar de guiar al pueblo hacia la verdad, hacia el Salvador que estaba ahí, ellos atraían al pueblo hacia sí mismos. Ellos querían la alabanza para ellos, en lugar de guiar al pueblo hacia el Señor. Entonces el Señor, claro, pues los desenmascara ahí y y pronuncia ese ay, ¿verdad? En el versículo 44, otra vez el Señor dice ay, pero ahora ¿por qué? Porque eran sepulcros ocultos. Sepulcros ocultos. ¿Alguien me puede ayudar leyendo el 44, por favor? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Gracias. La hipocresía de estas gentes, de estos líderes falsos de Israel, ocultaban la verdadera naturaleza que ellos tenían, la naturaleza de muerte. Eran muertos y estaban guiando a la gente precisamente hacia la muerte. Eran como sepulcros ocultos y la gente andaba alrededor de ellos. Ellos atraían a la gente hacia ellos mismos, no hacia Jesucristo, y solamente lo estaban guiando hacia la muerte. Y eso es lo que el Señor también dice, ay de ustedes y del pueblo. Era una verdadera trampa mortal para todos los que se acercaban a esta gente. La Escritura decía, o dice, ¿verdad? En Números 19:16, cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Entonces toda la gente que seguía y que escuchaba a estos líderes estaban solamente caminando hacia la muerte. Y eran inmundos también. Estaban siendo guiados por inmundos. En el versículo 45 y 46 el Señor dice otra vez, ¡ay! Pero ahora porque eran tiranos y opresores contra la gente. ¿Alguien podría leer 45 y 46, por favor? Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún por un dedo las tocáis. Gracias. Ahí estaba uno que era intérprete de la ley, ¿verdad? Y como que se quería, como, yo me deslindo, Señor, también nos estás diciendo a nosotros. Ah, pues para mí también tengo. Y ahí te va. El Señor le dice, ¿verdad? Acerca de la interpretación que hacían de la ley. Porque lejos de interpretar la ley de manera que fuera entendible para la gente y que pudiera acercarles hacia el Señor, le imponían más carga y la hacían más difícil, que ni ellos mismos la podían llevar, ni la querían llevar. Por ejemplo,
había aquella parte en la ley que decía que el día de reposo debe de guardarse, ¿no? Y ellos le añadían todavía más diciendo cuánta distancia podías tú caminar en ese día sin que violara la ley, ¿verdad? ¿Cuánto podías llevar de cargamento sin exceder de ahí para que no violara la ley? Y todavía exageraban más, hasta te decían qué nudos deberías de poner ahí para que no violaran la ley. O sea, imagínate. Si tú sanabas a alguien el día de reposo, era pecado. Pero podías sacar a tu asno, a tu buey que cayó en un hoyo y no era problema. Pero si sanabas a alguien, a Jesucristo se lo reclamaron. ¿Por qué sanaban el día de reposo? Entonces, ese tipo de cosas ridículas es lo que ellos interpretaban y imponían a la gente. Y la gente pues no lo podía llevar y ellos menos. Y el Señor dice, ay, ustedes, ¿verdad? Y les dice la razón. Ellos estaban exentos y triste, hermanos, triste reconocer que hoy en día, en muchas iglesias también, los intérpretes de la ley, digámoslo así, imponen cargas más allá de lo que la Escritura dice. Triste es, pero así sucede. Versículos 47 al 51, ahora el Señor dice, ¡ay! Porque eran cómplices y asesinos. Vamos a leer esa parte. ¿Alguien puede leer del 47 al 51, por favor? Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Wow, muchas gracias, hermano. Híjole, qué duro, ¿no? Pero esta corriente de pensamiento, estos líderes falsos, yo diría esta pandilla, ¿verdad?, de líderes, ya existía de mucho tiempo atrás. O sea, no precisamente estos que en estos días se llamaban fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, etcétera, pero ya existía, tanto que ya habían matado a los profetas enviados por el Señor. Y entonces estos, en estos días, edificaban esas tumbas y les daban cierta veneración, o yo no sé, haciéndose cómplices de eso. Y el Señor les reclama esa parte, con sus acciones daban testimonio, haciéndose cómplices de los asesinatos de los profetas que habían sido enviados por Dios. Y todavía iban a ser más asesinos. ¿Por qué? Porque todavía más adelante iban a matar ¿a quién? Al Salvador. Terrible, ¿no? Hace rato estaba yo repasando esto y me acordé de ese pasaje en Mateo 27, 24. ¿Alguien me daría favor? No está ahí, pero Mateo 27, 24 y 25. Mateo 27, 24 y 25. ¿Alguien me daría favor de leerlo? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este Jesús, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Gracias, hasta ahí está bien, hermano. Dijeron ellos, la sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. ¿Se imaginan eso? O sea, sí, mátalo, crucifícalo, somos responsables de eso. ¿Te imaginas lo que ellos estaban diciendo? Terrible, ¿no? Terrible. Ahora, aquí hay una, no sé si decir una ambigüedad en o doble interpretación, cuando ellos dicen que su sangre sea sobre nosotros y la de nuestros hijos. En ese momento podemos entender que ellos decían, no me importa, somos responsables, crucifícalo, ¿verdad? Como haciéndose culpables y no me importa, ¿no? Pero algunos también interpretan esta parte como una bendición o como una profecía para la misma nación de Israel, sin saberlo, porque la sangre de Cristo cubriéndolos a ellos es también símbolo de salvación, de perdón.
Entonces, pues, depende de cada persona, ¿no? Si tú crees, eres salvo. Si tú crees, el Señor te puede recibir. Aunque hayas tú dicho, mátelo, yo. Si tú crees después y te arrepientes, el Señor te puede recibir y perdonar. Aun que tú hayas votado, digamos así, porque hayas sido muerto. Hasta allá llega la misericordia de Dios. Versículos 52 al 54, la última parte, es un ay, porque ahora también ellos eran carceleros del pueblo, los tenían ahí encerrados. Vamos a ver, ¿alguien puede leer 52 al 54, por favor? Ya la última parte vamos al final. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis, diciéndoles en estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Gracias, hermano. Híjole, ahora eran también los culpables de que el pueblo estuviera encerrado. Ellos tenían la llave y la habían quitado. Ahora, ¿cuál es la llave de la ciencia, hermanos, para entender? ¿Cuál es la llave de la ciencia? Pues nosotros, hermanos, que Jesucristo. Si tú quieres entender la Biblia y no es Jesucristo la parte principal para que tú entiendas la Escritura, no vas a entender. Y estos hombres que eran los líderes de la nación, los líderes espirituales que guiaban al pueblo, estaban quitando la llave que estaba enfrente de ellos, que era Jesucristo. Por eso le dice, ay de vosotros, que habéis quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Esto los enfurecía a ellos más y más, de forma que ya estaban buscando otra vez una manera de acusarle para llevar al Señor Jesucristo hacia la muerte. Al final de cuentas lo lograron, con falsedades, con mentiras, pero interesante, hermanos, la llave para que nosotros como cristianos podamos entender las Escrituras es Jesucristo. La Biblia es cristocéntrica. Si tú quitas esa parte de ahí, no vas a entender qué es lo que la Escritura dice. No vas a entender qué es lo que profetizaban en el Antiguo Testamento los profetas, ni vas a entender qué es lo que pasó después con el ministerio de Jesús. Esa es la llave y ellos la habían quitado de ahí. Son los 6 ay que menciona el Señor Jesucristo en contra de aquellos que están en tinieblas. No solamente los líderes, sino los que seguían a esos líderes que los guiaban hacia la muerte. ¿Viste? Bien, para terminar, hermanos, yo diría en conclusión para esta parte, pues el Señor tiene un mensaje para cada tipo de persona, para cada grupo, hay un mensaje para ellos. El mensaje puede ser a veces muy duro, de reproche, como en estos momentos, en algunos casos, o de bendición también. Pero para todos hay esperanza del Señor. Para todos hay esperanza, no importa para quién sea. Ahora, Él no esconde el pecado de nadie, ya lo vimos. Él lo va a mencionar, Él lo va a señalar, ¿para qué? Para que podamos verlo y arrepentirnos y caminar hacia Él. No hay otra intención. Él siempre está con los brazos abiertos, esperando a cualquier persona que crea y Él la va a recibir. No importa en qué grupo de personas estén. ¿En cuál grupo encajamos más de los que vimos ahora? ¿En cuál grupo te sientes más identificado? ¿Vale? Hacia adelante. ¿Cuál mensaje es el más adecuado para usted o para mí, hermanos? Así es. Bueno, pues ahí se queda la pregunta, flotando ahí en el ambiente y cada quien piense un poquito en eso. Gracias por la atención, hermanos. Hasta aquí es la parte que me tocaba compartir. Dejamos aquí, maestro de ceremonias. Víctor, gracias.